con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Estamos cerquita con la historia, como siempre, con don Pedro Fernández Barbadillo, y nos acompaña un viejo conocido de esta casa, ni más ni menos que Javier López Trincado. Javier, más de un año sin aparecer por aquí, por estos micrófonos. ¿Es posible o no? Es posible, una pena, pero es posible. Bueno, me alegro de estar de vuelta. Hemos hablado de varios programas contigo y hoy toca hablar sobre el nacimiento de una nación, el nacimiento de Sudáfrica. Pedro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué comienzo más rotundo has tenido, Javier. Es que lo tenía que decir, eso es el nacimiento de una nación. Me ha salido del alma. Sí, eso es el título de una película muy famosa de Estados Unidos, sí. ¿Verdad, Javier? Sí, de David Ward Griffith, una de las, quizá considerada la primera gran obra maestra del cine de 1915. Y que le gustaba mucho al presidente Wilson, al que ahora le están quitando homenajes, estatuas y calles en Estados Unidos porque, y es verdad, era un presidente sureño que lo que hizo fue fomentar la segregación racial. En todos hablar de Sudáfrica. Sí, en todos los niveles de la administración federal de Estados Unidos. Es que Wilson fue el primer presidente nacido en el sur después de la Guerra Civil. Aparte de que durante la propia Guerra Civil Andrew Johnson, que era el vicepresidente de Lincoln, le sucedió y era de Tennessee, pero durante décadas no hubo ni un solo presidente originario del sur, y Wilson 50 años después siendo nativo de Virginia, fue presidente de Estados Unidos, aunque también porque su carrera no la había desempeñado en el sur, sino en el estado de Nueva Jersey, que es un estado del norte, muy costa atlántica, que limita con Nueva York. Sí. Bueno, sí. Pues como ves, Javier, tu tocayo Javier López es también un gran aficionado a la historia de Estados Unidos, y lo tendremos que traer para hablar en alguna otra ocasión de los presidentes de Estados Unidos. Sin embargo, volvamos al asunto que has anunciado, Sudáfrica. Sudáfrica. Oye, todos conocemos que Javier López Trincado es un experto en Sudáfrica. De hecho, vamos a hacer 2 episodios sobre este país. Iba a decir tan peculiar. No sé si peculiar o no, pero quizás sí es un país muy llamativo, Javier. Cuéntanos cómo nace Sudáfrica. Sobre todo digo que es un país llamativo porque está en África, y en cambio es un país que se podría decir que está fundado por blancos, ¿no? Es un país que tiene como un rasgo muy llamativo el hecho de que es muy plural, tiene comunidades muy distintas viviendo en él, y la mayor parte de los habitantes del país son de un origen, digamos así, propiamente africano, son bantúes. También hay una población también de origen africano, de raza negra, muy minoritaria, que sean los Khoisan, que eran los antiguos bosquimanos y hotentotes. Y luego lo que lo hace tan emblemático, tan llamativo, es que hay una comunidad blanca numéricamente minoritaria pero muy destacada, con 2 comunidades a su vez, que son la de origen británico y la llamada Afrikaner o Boer, que es lo que hace especialmente específico de Sudáfrica, esa presencia de los africanos, porque también hay presencia de una colonia, por ejemplo, británica en Kenia, de granjeros de la época colonial allí, muy minoritaria, pero que existe. Evidentemente hay comunidades de origen colonial de británicos en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá. Estados Unidos es un país fundado también por colonos británicos, pero en Sudáfrica los colonos que han quedado allí después del final de la era colonial son no solo británicos, sino también los afrikaners o boers, que tienen un origen predominantemente neerlandés, de los Países Bajos, aunque también hay un ingrediente francés. Realmente el elemento que aglutina a esa comunidad afrikaner o boer es el hecho de que tienen un origen neerlandés y también francés y un poco alemán también, y la religión protestante calvinista. De hecho, la pertenencia a la Iglesia reformada neerlandesa de África del Sur es un rasgo absolutamente vertebral en la comunidad africana. Sin embargo, los primeros europeos que llegaron a Sudáfrica fueron los portugueses en su marcha hacia la India, contorneando África hacia el sur. Ahí doblan el Cabo de Buena Esperanza, que no es el Finisterre africano, sino que está un poquitín más al sur, que es el Cabo de Agujas. El Cabo de las Agujas sería el punto más meridional del continente africano, pero desde el punto de vista más llamativo, simbólico, es el Cabo de Buena Esperanza, donde está la ciudad del Cabo, que es como la ciudad fundacional de la actual Sudáfrica, donde se dobla simbólicamente, como digo, entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, también es muy curioso que el primer nombre que recibió el Cabo de Buena Esperanza fue el de Cabo de las Tormentas.
Hombre, es un brazo de mar que según el momento puede llegar a ser pues efectivamente tormentoso. Que bueno, tampoco creo que tenga fama de ser el más tormentoso de los brazos marinos de los océanos. Yo creo que, por ejemplo, dicen que el brazo de mar más tormentoso del mundo en relación con su extensión es el Canal de la Mancha, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a los portugueses, ellos no se establecieron en Sudáfrica, sino que siguieron hacia la India. Además, donde se asentaron los portugueses posteriormente, pues fue en dos países vecinos a Sudáfrica, Angola y Mozambique, de los que hablaremos más adelante, porque tuvieron mucha importancia en las guerras coloniales del siglo XX y demás. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros europeos que llegaron a Sudáfrica? ¿Estos calvinistas que has comentado? Digamos que son los primeros que se asientan, los primeros europeos que se asientan. Lo cierto es que, como se sabe, el imperio colonial portugués, que tiene su apogeo en la primera mitad del siglo XVI, tiene un cierto declive con el auge de los Países Bajos, en la época de la rebelión contra la monarquía hispánica. Los Países Bajos arrebatan buena parte de las colonias portuguesas en el Océano Índico, y realmente la colonia neerlandesa más importante va a ser la actual Indonesia, las Indias Orientales holandesas. En la ruta, en una época en la que no existía el Canal de Suez, en la ruta entre los Países Bajos y esa colonia tan importante de la actual Indonesia, esa colonia neerlandesa de la actual Indonesia, era un punto fundamental de paso el Cabo Africano de Buena Esperanza. Entonces los barcos neerlandeses en su camino hacia las Indias Orientales holandesas, como digo, la actual Indonesia, tenían que pasar por ahí, y hay un momento en que deciden establecer un puesto fijo, un puesto estable. Eso tiene lugar en el año 1652, en que un dirigente neerlandés de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que se llamaba Jan van Riebeeck, funda lo que sería la ciudad del Cabo de Buena Esperanza, y esa fecha, 1652, durante mucho tiempo, hasta el nacimiento de la actual Sudáfrica, en 1994, era considerada la fecha fundacional de Sudáfrica. Es decir, el origen de Sudáfrica estaría aquí. Desde ese punto de vista más europeo, de la Sudáfrica europea, que había hasta hace 25 años, se consideraba la fecha fundacional. Y a raíz en principio era, de todas formas, era un mero establecimiento de paso en la ruta hacia las Indias Orientales holandesas. Lo que tenían los portugueses a lo largo de la costa africana, una especie de fuerte con el que negociar con las tribus nativas que hubiese en el país y prestar ayuda a los barcos que la necesitasen. Sí, era una colonización en ese sentido. La portuguesa y la neerlandesa tienen cierta semejanza y se diferencian bastante de la española, que tiende mucho más a asentamientos fijos y a unos entramados de gobierno muchísimo más complejos. Sí. Aquí nos dijo, recordarás, Javier, Agustín Rodríguez, que la diferencia entre la colonización española y la portuguesa es que la española imitaba a la romana y la portuguesa a la fenicia. O sea, la española, pues era una colonización basada en el asentamiento, en la construcción de un nuevo país, construcción que incluía también los edificios, pues catedrales, fuertes, universidades, casas de gobierno, mientras que los portugueses, también por motivos demográficos, pues se limitaban, como comentaba el otro Javier, pues a establecer unos asentamientos pequeños en cuanto a población y que mantenían unas relaciones comerciales más que de otra cosa con las tribus, con los nativos de los alrededores, pero sin querer llegar a una integración y a formar un nuevo país. No, ciertamente, insisto, era un centro de paso. Lo que pasa es que se va consolidando, va asentándose cada vez más población, pero en principio no era una colonia de poblamiento. Va a devenir con las décadas, y en el siglo XVIII en una cierta colonia de poblamiento. Y, como digo, el origen es de esta compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Los que se asientan son neerlandeses, pero en 1685, cuando tiene lugar en Francia la revocación del Edicto de Nantes por Luis XIV, huyen miles de hugonotes, de protestantes franceses de Francia, y unos cuantos cientos de esos franceses protestantes que huyen de Francia se asientan en África del Sur. Y por tanto ese es el origen del elemento francés que tiene también la comunidad africana. Por eso entre los africanes hay personas con apellidos franceses, como por ejemplo el primer jefe de gobierno del Partido Nacional, del que hablaremos en el siguiente programa, era Daniel François Malan, que era, como creo que como suena el nombre, era de origen francés.
o el apellido du Plessis, un presidente de la República, como se decía entonces, presidente estatal de la República de Sudáfrica, era Fouché, por ejemplo. Había muchos apellidos franceses entre los africanos. Fouché, como el ministro de Policía de Napoleón. Como el ministro de Policía de Napoleón, efectivamente. Tú has estado en Dublín, ¿verdad, Javier? Sí. No sé si te acordarás de un cementerio de hugonotes franceses que hay en el centro de Dublín. Pues la verdad es que estuve cuando era bastante joven, no recuerdo eso, pero tampoco me sorprende, porque de hecho es totalmente compatible, ya que cuando se asienta definitivamente el dominio británico en Irlanda es la batalla del Boyne, 1690, y coincide prácticamente con la revocación del Edicto de Nantes, y de hecho es parte de la Guerra de la Liga de Augsburgo a finales del siglo XVII, que tiene su origen en buena medida en la revocación del Edicto de Nantes, con lo cual no conocía ese cementerio, pero encaja perfectamente. Es que, para aclarar el asunto, pues los reyes ingleses ofrecieron asilo a unos cuantos hugonotes franceses en Irlanda. Pero claro, también los ingleses estaban aislados frente a la mayor parte del país, que era población nativa católica. Entonces, pues los hugonotes pues se mostraban más agradecidos a los amos ingleses que los irlandeses. No, son correligionarios. Es que el rey inglés usurpador que expulsa a Jacobo II, último rey católico de Inglaterra y Escocia, es Guillermo III de Orange, que es el estatuto de algunas provincias de los Países Bajos, y que era un holandés protestante calvinista, era un correligionario de los protestantes neerlandeses que había en la propia Sudáfrica. Es que ¿por qué encajaron también los hugonotes franceses con los neerlandeses asentados ya en África del Sur? Pues porque eran de la misma religión, eran protestantes calvinistas. En ese momento era más importante la religión que el idioma. Pues bueno, en ese momento, habría que preguntar en qué momento no. En principio la religión es realmente lo que vertebra una civilización. El idioma es muy importante para la formación de naciones, pero las civilizaciones las vertebran las religiones. Oye, Javier, hablabas de vertebrar una nación. Sudáfrica nace como etnia de muchas naciones, entre ellas de raza negra, muy negra. A grosso modo, cuéntanos, ¿cuáles son estas razas que vertebran la nación sudafricana? Muy grosso modo, Sí. Pero si podríamos hacer una diferenciación entre la parte más occidental y la parte más oriental del país. Para empezar, la parte más occidental está menos poblada, ¿de acuerdo? Coincide en parte con el Kalahari, con el desierto de Kalahari. Sí. Es una parte que es menos propicia al asentamiento humano, tiene mucha población en la parte costera del Cabo. Y en esta parte, insisto, occidental, hay una importante población blanca, y una también, la que se llama la población colored, o mulata, es decir, hubo una cierta mezcla racial de los neerlandeses y de los africanos en los primeros momentos, en los siglos XVII y XVIII, con la población negra, pero la población negra Khoisan, que he dicho antes, lo que eran los bosquimanos y los hotentotes. La parte oriental del país, en torno a la costa del Índico, sobre todo, está poblada de una manera bastante más densa, y hay una mayoría negra clarísima, y además es una mayoría bantú, ¿de acuerdo? Son poblaciones que hablan lenguas bantúes, y las más habladas dentro de esa parte oriental de Sudáfrica son las lenguas negunis, concretamente el zulú y el xhosa. Los zulúes viven más al norte, casi cerca de Mozambique, digámoslo así, y más al sur, en el Cabo Oriental y en lo que sería el Cabo Oriental y al sur de los zulúes están los xhosas, que son los dos grupos demográficos bantúes más numerosos de Sudáfrica. Luego también más en el interior están los tswanas y los sutus, por ejemplo, que comparten etnia, por ejemplo, con los tswanas con los habitantes de Botsuana, que es una nación independiente, y los sotos o sutus comparten etnia con los habitantes de Lesoto, que es el antiguo protectorado británico de Basutolandia. ¿Y cómo eran las relaciones entre los europeos que estaban llegando y estos nativos africanos? Que también creo que eran recién llegados al territorio, porque coinciden en un territorio que estaba casi despoblado, allá por el siglo XVII. Es un tema discutidísimo de la historia de Sudáfrica cuando llegan los habitantes autóctonos a Sudáfrica. Lo cierto es que los blancos, cuando llegan a partir de 1652, encuentran unos territorios que están poblados. Pero ellos llegan a la parte occidental de Sudáfrica, llegan a partir de lo que es la actual ciudad del Cabo. Ahí no había bantúes, y sigue habiendo muy pocos bantúes en la parte occidental de Sudáfrica. Ahí lo que había era lo que se han llamado bosquimanos y hotentotes, que son poblaciones hoy, no voy a decir al borde de la extinción, pero muy minoritarias.
Y son con estos bosquimanos yotentosos con lo que se llaman los Khoisan o Khoi y San, con los que se desenvuelven los colonos neerlandeses durante los primeros 150 años prácticamente. Y con ellos las relaciones son variables, son de cooperación, pero también son de guerra, son de sometimiento a la esclavitud a veces. Hay esclavitud en esta colonia neerlandesa del Cabo. Los esclavos son a veces Khoisan, pero a veces también son esclavos que se traen desde las Indias Orientales holandesas o en general desde el continente asiático. Y el choque con los bantúes va a comenzar a partir de finales del siglo XVIII, cuando esta colonia europea se vaya expandiendo hacia el este y hacia el norte. Entonces ahí sí se van a encontrar con bantúes, que hay quien dice que llegaron más o menos a la vez, hay quien dice que llegaron ya antes, pero bueno, que eran en todo caso pueblos que tampoco tenían un asentamiento en el territorio absolutamente fijo. Aparte que la propia personalidad de esos pueblos, uno se retrotrae más allá y su personalidad política tampoco es que tuviera una gran antigüedad. Los famosos zulúes, por ejemplo, que es un pueblo muy característico, muy conocido, con una tradición guerrera muy famosa, pero los zulúes realmente su historia política no llega mucho más atrás de Shaka Zulu, que es un rey que lo fue en los años 1810 y 20. Oye, Javier, la pregunta quizás sea un pelín compleja en el sentido de hablamos del nacimiento de Sudáfrica como país, como nación, pero tanto Hoxas como Zulúes, como otras etnias o tribus, se sentían sudafricanos, porque quizás sea esa la clave, ¿no? ¿Cuándo nace Sudáfrica? Y si estas tribus que estaban ahí tenían concepto o de nación sudafricana, o más bien concepto de etnia. ¿De etnia Zulú o de etnia o de nación Hoxa? ¿No? Hombre, si hablamos de cuando se encontraron con los europeos, claro, pongamos en el siglo XIX, yo creo que se puede descartar completamente que tuviera una conciencia sudafricana. Incluso es discutible que tuvieran una conciencia zulú o cosa. Yo creo que casi también puede descartarse. Probablemente la identidad que tenían era una identidad más tribal, más que una entidad étnica. Yo creo que eso es. Además, hay que tener en cuenta que siendo los mayores grupos etnolingüísticos, el Xhosa y el Zulú, dentro de ellos son bantúes, pero ellos pertenecen a un subgrupo dentro de los bantúes que son los negunis, ¿de acuerdo? Es decir, la lengua Xhosa y la lengua Zulú se parecen mucho, más que a otras lenguas bantúes de la propia Sudáfrica, y son los grupos más numerosos, más característicos. Los zulúes están muy orgullosos de su tradición de lucha, sobre todo contra los británicos, porque ganaron la batalla de Isandlwana, que es quizá la mayor derrota colonial del Imperio Británico en 1879. Pero, por ejemplo, los Xhosa tienen mucho orgullo de que durante 100 años, sin batallas tan brillantes como la de Isandlwana y sin tener victorias de ese tipo, pero es verdad que durante 100 años las guerras llamadas de la frontera o de los Cafres eran las que tenían en la frontera del Cabo, en la frontera oriental del Cabo, con los Xhosas. Entonces se han enfrentado durante 100 años, y también la lucha contra el apartheid ya en la segunda mitad del siglo XX. Quizá han tenido más protagonismo los Xhosas que los zulúes. Con esto acabo. ¿Y cuándo cogen, cómo diría yo, conciencia de nación sudafricana? Si es que la han tenido alguna vez, porque a lo mejor estamos hablando de cosas. Porque es Swazilandia, si no me equivoco, está dentro de Sudáfrica. Bueno, pero lo que pasa es que los países. ¿Hasta qué punto se puede hablar de una conciencia nacional de los estados africanos cuando sus fronteras, sus líneas están determinadas por los colonizadores, ¿no? Swazilandia es un reino que fue mantenido como protectorado por los británicos. La dinastía de Swazilandia se mantuvo durante toda la era colonial y ha continuado hasta ahora, después también de la independencia. ¿Cuándo ha nacido la conciencia sudafricana? Pues yo diría, me atrevo a sugerir, porque tampoco puedo decir que esté seguro o que sea una cosa totalmente clara, pero yo diría que va surgiendo en la resistencia, quizá desde principios del siglo XX, al gobierno dominado por los colonizadores afrikaners y británicos en los primeros años del siglo XX, cuando se ven excluidos de toda la vida política, que ya lo hablaremos más adelante, cuando se forma la Unión Sudafricana entre británicos y afrikaners, los negros se ven desplazados de todos los puestos de gobierno, y entonces es cuando surge lo que va a ser después el Congreso Nacional Africano, y hay en esas élites africanas, digamos que sí surge una cierta conciencia de nación, Y eso, conforme va avanzando el siglo XX, pues va habiendo también una toma de conciencia política por parte de sectores más amplios de la población. O sea, a lo largo del siglo XX, me atrevería yo a decir. Bueno, entonces tenemos que durante la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII, lo que hay en el Cabo son este tipo de colonos de cultura neerlandesa y religión hugonote, que supongo tienen una economía basada en la agricultura. Entonces todavía no se habían descubierto las grandes riquezas minerales del país. ¿Y cuándo aparecen los británicos?
Los británicos hacen su primera aparición en África del Sur durante lo que la historiografía francesa llama las guerras de la Revolución y del Imperio, es decir, las guerras de la Revolución y las guerras napoleónicas, que se pueden estudiar quizá como un todo, ¿no? Entre 1792 y 1815. Concretamente en el año 1795. Los franceses, la Francia revolucionaria, había conquistado los Países Bajos y había establecido la República Bátava. Entonces los británicos tienen como enemigos también a los neerlandeses, que ahora están sometidos por los franceses revolucionarios, y dado que ellos están a su vez construyendo su imperio en la India, estamos hablando de los años finales del siglo XVIII, se dan cuenta de que este establecimiento neerlandés en la parte sur de África les resulta bastante conveniente en la ruta hacia la India. Insisto, no existía el canal de Suez. Y entonces en 1795 ocupan por primera vez la colonia del Cabo. Cuando tiene lugar ese breve intervalo de paz en todas estas guerras de la Revolución y del Imperio que supone el Tratado de Amiens, los británicos, igual que nos devolvieron a los españoles Menorca, pues los británicos tuvieron que devolver a los neerlandeses la colonia del Cabo. Pero como al 1803 estalló definitivamente ya, y ya no terminaría la guerra hasta 1814-1815, como digo, en 1803 estalla de nuevo la guerra entre Gran Bretaña y la Francia napoleónica, y vuelven a estar los Países Bajos aliados con Napoleón. No hay que olvidar que Luis Bonaparte, hermano de Napoleón, fue rey de Holanda. ¿De acuerdo? Los británicos vuelven a ocupar el Cabo en el año 1806 y ya de forma definitiva. Es decir, los británicos ya ocupan en 1806 la colonia del Cabo y ya se la quedan. Cuando en el Congreso de Viena se reordena todo el mapa del mundo dependiente de los europeos, los británicos ahí ya no devuelven el Cabo a los Países Bajos, sino que se lo quedan para ellos. También, entre el caos que produjo Napoleón, que no solo afectó a España, también, por ejemplo, hizo desaparecer la República de Venecia y la isla de Malta, que era todavía de soberanía de la orden militar famosa y que católica, y es a partir de ese momento cuando pasa también a estar bajo soberanía británica. Exactamente. Lo que pasa es que Napoleón, cuando prepara en 1798 su expedición a Egipto, resulta que de camino está Malta, y entonces efectivamente conquista Malta y pone fin al gobierno de la Orden de Malta en 1798. Y luego más adelante, con todos los avatares que hay de las guerras napoleónicas, pues parece un poco parecido, como acabamos de decir, de la colonia del Cabo. En el Congreso de Viena los británicos se adjudican Malta, igual que se adjudicaron, por ejemplo, cuando la guerra ruso-turca de 1877, a cambio de mediar, se adjudicaron Chipre. A cambio de mediar. O sea, si funciona, Gran Bretaña ha construido su imperio, entre otras cosas, con maniobras diplomáticas como esta. Es que entre los muchos desastres que trajo Napoleón, es que en esos años, claro, no había más potencia naval que la británica, porque la flota hispano-francesa había sido hundida en Trafalgar por el inepto Villeneuve, que obedecía órdenes de Napoleón. Y claro, como acabas de decir, los Países Bajos estaban sometidos a París, por un lado, como República Bátava, y luego como reino bajo uno de los hermanitos de este gran genocida, que fue Napoleón. Entonces, la única potencia naval que había en el mundo en ese momento, pues era Gran Bretaña, que podía establecerse, asentarse, desembarcar tropas y conquistar territorios, sobre todo territorios pequeños, como este que nos estás describiendo en el Cabo, sin excesivos problemas. Sí, no, bueno, es llamativo lo que dices de las flotas. Efectivamente, hombre, Napoleón, cuando ocupa Malta en 1798, aún no ha tenido lugar la batalla de Trafalgar y no ha tenido lugar la batalla de Abukir, que es en el mismo año 1798, que es que la flota que le llevó a Egipto la destruyen los británicos en el Nilo. Entonces, las dos grandes victorias de Nelson son Abukir, después de que Napoleón haya podido usar la flota francesa para tomar Malta primero y llegar a Egipto después. Y luego, si quedaba algo, pues efectivamente en Trafalgar la echaron al fondo del mar los británicos, las flotas de España y de Francia. Y eso, como sabemos que son materia de otros programas, evidentemente, contribuyó desgraciadamente mucho a la pérdida de nuestros territorios en América. Muy bien, entonces están los británicos asentados en el Cabo y es cuando aparece Shaka Zulu. Sí, lo que pasa es que Shaka Zulu es un personaje que es muy destacado en la historia de Sudáfrica, sobre todo para los bantúes y muy especialmente para los zulúes. Una estupenda serie de televisión hace unos 30 años, te acordarás, Javier, en los años 80, sí. Una magnífica serie. No sé si ahora nos contará Javier, si ajustada a la realidad, a lo que fue la historia, pero era espectacular. Desgraciadamente no puedo opinar porque no la he visto. Y bien que lo lamento, episodios en YouTube. Y bien que lo lamento porque tengo muchas ganas de verla. Pero bueno, Shaka Zulu es un personaje que para los sudafricanos bantúes, sobre todo zulúes, es una gran referencia, es la gran figura guerrera de la Sudáfrica de antes
de la ocupación por parte de los blancos de las zonas asentadas por los bantúes. Lo que pasa es que hay que decir que Shaka Zulu es quizá la persona que en la edad contemporánea ha matado a más africanos. O sea, Shaka Zulu era un hombre... O sea, no fue Leopoldo II de Bélgica. Yo no me atrevo, no lo comparo con Leopoldo de Bélgica, me lo comparo con los colonizadores de la propia Sudáfrica. Probablemente no mató tanto como Leopoldo o no fue responsable de tantas muertes como Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II tampoco mató él personalmente. Lo que pasa es que los hombres a su servicio allí, que él tenía el Congo como Estado libre del Congo, que era una propiedad personal suya. Bueno, no es que él tampoco tuviera como objetivo el genocidio, sino que él lo veía como una colonia de total explotación, y ante una total despreocupación por la vida humana, pues evidentemente hubo un número tremendo de víctimas, ¿no? Pero Shaka Zulu sí que mató directamente, porque Shaka Zulu era un gran guerrero. Sometió a todas las tribus a las que se enfrentó, es considerado el fundador del poderío guerrero de la nación zulú, y en ese sentido era y es hoy para los zulúes una auténtica referencia y un héroe. Pero hay que decir que Shaka Zulu era un hombre también dominaba no solo por su poderío guerrero, sino también por su extraordinaria crueldad, como por ejemplo cuando murió su madre decretó un año total de luto donde se prohibió, por ejemplo, cualquier tipo de acceso carnal entre los matrimonios, y las mujeres que se quedaron embarazadas durante ese año de luto y sus maridos fueron asesinados por donde Shaka Zulu, por ejemplo, y es un ejemplo. En buena medida gobernaba por el terror en cuanto a las demás tribus, O sea, no solo su talento militar, que lo tenía, sino también una tremenda crueldad. Como dice R.W. Johnson, que es autor de uno de los libros más interesantes de historia de Sudáfrica traducidos al español, ningún europeo mató ni de lejos a tanto africano como mató el propio Shaka Zulu. Tremendo ese documento, sobre todo lo que nos has comentado, esa anécdota, que puede ser anécdota, ¿no? Un año de luto por la madre y asesinó a todas las mujeres y maridos que habían quedado embarazados. Sí, pero de todas formas lo que quería decir es que Shaka Zulu se relaciona con otras tribus de su tiempo, pero años antes de lo que supongo que vamos a ver en unos minutos, años antes del Gran Trek, la gran migración de los africanos al interior de Sudáfrica. Es decir, Shaka Zulu realmente, aunque tuvo contacto con algunos enviados o comerciantes occidentales, pero Shaka Zulu no se enfrentó a los occidentales. Shaka Zulu se enfrentó a otras tribus africanas, a otras tribus bantúes. Es decir, crea una especie de imperio zulú. Digámoslo así, dentro del territorio bantú, lo que sería el estado actual sudafricano de KwaZulu Natal, en esa zona, pero donde no habían llegado aún ni afrikaners ni británicos. Es decir, todavía no podemos hablar de nación sudafricana. No, de ninguna manera. De ninguna manera todavía. O sea que el territorio que gobierna Shaka Zulu está al sur de lo que hoy es Mozambique. Básicamente sí. Muy grosso modo, sí. Muy bien, entonces tenemos que Shaka Zulu fallece de muerte natural en 1828 y en los años 30, por ejemplo, los británicos hacen abolir la esclavitud. Curiosamente, 100 años antes habían batallado en el Tratado de Utrecht para que España les concediese el asiento de negros, para poder llevar esclavos en régimen de monopolio a las Indias españolas. Correcto, efectivamente. O sea, los británicos tienen también su historia dentro de lo que es la propia historia de la esclavitud, pero es verdad que ya en el siglo XIX es la nación europea que más claramente se enfrenta a la esclavitud, pero totalmente de acuerdo, Pedro, había participado también antes en el comercio de esclavos y has puesto un buen ejemplo. Gran Bretaña en 1807 suprime el comercio de esclavos y en 1833 suprime la esclavitud en todos los territorios bajo bandera británica. Eso tiene consecuencias también en la colonia del Cabo, donde los de origen neerlandés, los afrikaners o boers, eran sus súbditos. Los colonizados, digámoslo así, no eran solo las poblaciones nativas negras, sino también los propios africanos estaban sometidos al dominio colonial británico. Se abole la esclavitud y entonces se obliga a los afrikaners a tener que emancipar a sus esclavos. Perdona, entonces los afrikaners estaban sometidos ¿a un gobernador militar? Sí, a un gobernador. Era una colonia británica y por tanto sujeta a un gobernador británico, claro, efectivamente. O sea, y en aquella época no había participación. Luego más adelante se va introduciendo cuando los británicos, cuando tienen colonias pobladas por europeos, suelen establecer formas de gobierno autónomo hasta cierto punto. En aquella época todavía no lo había. Sí, lo que luego se llamaron los dominios, que afectaron a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y también a la Unión Sudafricana. Sí, lo veremos más adelante. Lo que pasa es que los dominios son una cosa incluso más compleja. Empiezan en 1867 con Canadá y luego a primeros del siglo XX se conceden, como bien dices, a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica y a Terra Nova también. Luego también a Irlanda se le da la independencia en 1921 con la fórmula del dominio. Pero eso es un poco más complejo y pertenece a una época más avanzada de la colonización. En este momento es una colonización
sin participación política de los autóctonos, pero incluso en colonias con un mayor desarrollo político, sin llegar a dominio, ya hay una participación de los colonizados. Por ejemplo, Cecil Rhodes, que supongo que luego hablaremos de él, Cecil Rhodes, por ejemplo, fue primer ministro cuando Sudáfrica no era un dominio, pero ya los habitantes autóctonos tenían derechos políticos. Bueno, entonces llegamos a esta situación. Supongo que los africanos pues se sentirían como un despojo, como una agresión, que los ingleses, a fin de cuentas extraños en su colonia, en su territorio, les obligasen a emancipar a esos esclavos. Y entonces se produce la gran migración, el gran trek. Correcto, la gran epopeya de la historia del pueblo africano. Aproximadamente entre los años 1835 y 1838. No solo, pero también como consecuencia de la abolición de la esclavitud, muchos, no todos, porque hay africanos que permanecen en el Cabo, pero muchos africanos deciden abandonar los límites de la colonia del Cabo e internarse en el interior de Sudáfrica para formar sus propios países. Y es un proceso que tiene paralelismos con la conquista del oeste en Estados Unidos, es decir, van en carromatos las familias en convoyes de carrozas y se internan en territorio salvaje, y en lugar de verse asaltados por los indios como en las películas del oeste, les asaltan las poblaciones autóctonas que son yabantúes y se van asentando. Cuando les rodean, ellos forman círculos de carretas, los llaman los lager, y se defienden contra los ataques, y así es donde se van asentando en lo que luego serían las dos repúblicas boers o africanas que finalmente fueron constituidas, que son el Estado Libre de Orange en una parte más centro-norte de Sudáfrica, y más al norte la república llamada sudafricana, conocida como Transvaal porque estaba al norte del río Vaal. ¿Y los ingleses aceptaron que se constituyesen estas dos repúblicas autónomas o independientes? Pretendían ser independientes, desde luego, y eran independientes formalmente y se declararon independientes. Los británicos en un principio les dejan ir, pero más adelante Gran Bretaña no para en ningún momento de construir su imperio, y cuando en un primer momento se intentan asentar atravesando el territorio, pero llegan al Índico, los africanos se asientan en Natal, que está en la costa norte del Índico, ¿de acuerdo?, donde está la actual ciudad de Durban o Pietermaritzburg, y los británicos inmediatamente mandan una flota y los africanos boers se tienen que volver a internar en el interior. Por lo tanto, la primera república de Natal es desmantelada porque se funda una colonia británica también en Natal. Al final son dos repúblicas que son Transvaal y Orange, Estado Libre de Orange. Los británicos durante algunas décadas hay un tira y afloja, al final reconocen la independencia de las dos, pero a finales del siglo XIX, en la década de 1870-80 vuelven los conflictos porque son independientes, pero los británicos quieren sobre todo someter al Transvaal. Lo que quieren evitar es que surjan países independientes en su trayecto, en su ruta a la India. Sobre todo empiezan a coger mucho interés por colonias, por estas repúblicas del interior, estas dos repúblicas boers, sobre todo por el surgimiento aparecen metales preciosos, yacimientos de metales preciosos en estas repúblicas o en sus proximidades. Concretamente, en el año 1867 se descubren diamantes en Kimberley, que resulta, al final, hay un cierto conflicto fronterizo, al final resulta quedar dentro del territorio de la colonia británica del Cabo, pero el gran descubrimiento, el más sensacional, va a ser en el año 1886 en Transvaal, la república sudafricana conocida como Transvaal, porque va a aparecer unos yacimientos inmensos de oro, en la cordillera de Witwatersrand, repito, 1886, Witwatersrand, que significa cordillera de las aguas blancas, unos yacimientos de oro con unas cantidades de oro tales que superan a todas las del resto del mundo juntas. Entonces es cuando la ambición de los británicos por controlar el Transvaal va a quedarse, digámoslo así, fuera de control. Oye, entonces, perdona Javier, sí. Entonces lo que nos estás describiendo son todavía más similitudes con Estados Unidos. No solo la inmigración de estos pioneros a través de un territorio desconocido en el que son atacados por los nativos, sino también la fiebre del oro que hubo en California y en el Yukon. Sí, es un buen paralelismo, pero hay una diferencia que es capital, y es que estos sí que eran yacimientos de oro, no los de Alaska ni los de California. Vale. Esto es oro. Esto sí que fue la fiebre del oro, y con razón, porque inmediatamente surgió una auténtica cultura minera, una industria minera espectacular. Ese mismo año 1886 se funda alrededor de las minas lo que va a ser la gran ciudad sudafricana, que es Johannesburgo, que es la ciudad minera por excelencia en Sudáfrica, y es la capital, ha sido desde entonces la capital económica de Sudáfrica. E insisto, el oro es totalmente
medular en la historia sudafricana desde entonces. Bueno, supongo que es por este oro y otros yacimientos que hay, porque también hay yacimientos de uranio, has mencionado los diamantes, que son la causa que explican la importancia de Sudáfrica en el siglo XX, sobre todo durante la Guerra Fría. Sí, luego lo hablaremos, supongo, pero efectivamente el hecho de tener tan preciosos recursos naturales en forma, sobre todo de metales, preciosos, hace que Sudáfrica sea un país, incluso cuando se le podía considerar un paria internacional, era un país poderosísimo. O sea, todos los países, cuando ya lo veremos luego, pero cuando Sudáfrica ya era un país independiente y a su alrededor surgieron las naciones negras independientes, todas las naciones negras, o casi todas, se negaron a tener vínculos diplomáticos con ella. Y a pesar de todo, y siendo todas juntas mucho más pobladas que Sudáfrica, sin embargo, Sudáfrica era un país inmensamente más rico que todas ellas juntas. O sea, por ejemplo, hay datos, no sé si luego podemos detenernos en ello, pero a principios de los años 80, por ejemplo, el 43% del parque móvil de todo el continente africano estaba en Sudáfrica. El 95% de las reservas de oro de todo el continente africano estaban en Sudáfrica. Por poner un ejemplo, casi la mitad de los teléfonos de toda África estaban en Sudáfrica. Era una diferencia abismal. ¿Y esto en qué años has mencionado? Esto sería a principios de los años 80. Son datos de principios de los 80. Bueno, entonces, que vamos con el tiempo justo. Entonces, el hallazgo... Nos quedan 20 minutos. Pues sí. A ver si podemos llegar hasta las 2 guerras mundiales. Entonces, llegamos a través del hallazgo de estos yacimientos de oro inmensos, que supongo que serán la causa de la gran proeza de los sudafricanos, de los afrikaners, que son sus guerras de independencia contra el Imperio Británico. Bueno, sí, se considera la más famosa, sin duda, es la llamada Guerra de los Boers, ¿no? Que es la guerra que hay a principios del siglo XX. Es la más inmensa, es con diferencia la más famosa, la más conocida. Pero en realidad son dos. En realidad es la Segunda Guerra Anglo-Boer. La primera tiene lugar entre 1880 y 1881. ¿Por qué? Porque en 1877 ya los británicos habían tomado posesión de Transvaal, habían mandado una pequeña expedición que de una manera prácticamente incruenta le privaron de independencia al Transvaal y lo convirtieron en una especie de república sometida a los británicos, insisto, en 1877. En un principio los habitantes de Transvaal muy resentidos, pero tuvieron que tragar con esta anexión británica del Transvaal, pero finalmente en 1880 se levantan en armas y tiene lugar la primera guerra anglo-boer, 1880-81, que culmina con la gran victoria boer de Majuba. Es una batalla que tiene lugar en una colina, los británicos están en lo alto de la misma, los boers, que son excelentes tiradores y excelentes jinetes, ascienden la colina y con su gran puntería van matando a todos los soldados británicos y estos se retiran colina abajo en desorden. A raíz de eso los británicos aceptan reconocer nuevamente la independencia de Transvaal y los habitantes de Transvaal o República Sudafricana van a tener casi 20 años más de independencia. Pero después de reconocerles la independencia en 1881, o a raíz de esta victoria en 1881, tiene lugar el descubrimiento del oro, que es en el 86, repito, y los británicos vuelven por sus fueros y vuelven ya de manera irreversible a querer adueñarse del Transvaal. Surgen unos 15 años de una fuerte crisis diplomática entre Transvaal y las colonias británicas. Orange no era tan directamente deseada por los británicos, pero Orange era otra república boer que se solidarizaba con su república hermana, y finalmente ahí entra de por medio Cecil Rhodes, que es un personaje también muy destacado, que es el que presiona más para que los británicos se adueñen de estas dos repúblicas boers, y finalmente tiene lugar la Segunda Guerra Anglo-Boer, la famosa Guerra de los Boers o Guerra Sudafricana, entre 1899 y 1902, en la que finalmente ya pierden la independencia las repúblicas afrikaners porque pierden la guerra. No sé si queréis hablar un poco de esta guerra, pero vamos. Bueno, yo quería mencionar antes incluso que la primera Guerra Boer, hay una guerra anglo-zulú en la que los ingleses sufren otra gran derrota que la has mencionado al principio del programa, que es la batalla de Isangwala, que ha sido recreada en algunas películas, en la que los zulúes aniquilan a una unidad militar británica que tenía artillería, los fusiles de repetición y hasta ametralladoras. Bueno, es quizá la derrota colonial contra pueblos de raza negra más famosa del Imperio Británico. No es tampoco numéricamente extraordinaria, también hay que decirlo, pero bueno, sí fue considerada en su momento una gran humillación por parte de los británicos. Precisamente por eso ellos intentaron compensarlo con una defensa que tuvo lugar unos pocos días después, la famosa defensa de Rorke's Drift, que es la que recrea la película Zulú.
Zulúes sobre Rorke's Drift, la defensa del puesto de Rorke's Drift. Sí, con Michael Caine de protagonista. Una película extraordinaria, la verdad, me gusta mucho esa película. Y Amanecer Zulú, que también es una película muy buena, de finales de los 70, recrearía la propia batalla de Isandlwana. Lo que pasa es que realmente fue un momento fulgurante por parte de los zulúes, efectivamente, pero bueno, inmediatamente los británicos pusieron toda la carne en el asador y los zulúes perdieron la independencia inmediatamente. Si me permites, otra similitud con Estados Unidos, la batalla de Little Bihor. Sí, bueno, es lo más en la historia de Estados Unidos, quizá lo más parecido a la batalla de Isandlwana para los británicos sería la batalla de Little Bihor. Con todos sentados, si no me equivoco, que fue la única victoria india, ¿no? La única gran victoria. Es la más conocida y sobre todo por la muerte incluso del jefe estadounidense. De Custer. Oye, hay una cosa, cuando hablamos de la batalla de los Boers, ¿qué papel juegan las tribus negras? Bueno, al lado de quién estaban, si es que estaban al lado de alguien, permanecieron, les daba igual quién ganara estas guerras. Es una buena pregunta. La guerra de los Boers fue principalmente una guerra entre blancos, británicos y afrikaners. En general, los africanos pues tuvieron que servir, evidentemente, por ejemplo, si algunos eran criados, sirvientes, trabajadores, peones de los Boers o africanes, estos los empleaban. En principio no les solían confiarles armas, pero les obligaron a trabajar para ellos durante la guerra. La mayor parte de los nativos sudafricanos negros que quisieron y pudieron tomar parte en la guerra lo hicieron de parte de los británicos. De parte de los británicos, sí. No de los africanos. No, de parte de los británicos, la mayoría. ¿Por qué motivos? Bueno, quizá los trataban mejor. En la medida, hay que tener en cuenta además que la guerra se libró en territorio, salvo al principio, que la guerra realmente empieza con un ataque por parte de las dos repúblicas africanas a las colonias británicas. Se ven acorraladas, digámoslo así, pero atacan primero, es verdad. La guerra empieza con un ataque, una invasión de las colonias británicas por parte de los Boers, pero inmediatamente los británicos tienen que socorrer una serie de puestos, Mafeking, Ladysmith, etcétera, pero la guerra tiene lugar en territorio africano. Entonces son nativos que viven con los afrikaners y realmente pues no están tampoco muy contentos con el trato que han recibido varios de ellos por parte de sus amos o por parte de sus patronos, más que amos, perdón. Y bueno, también los británicos eran mucho más potentes, tenían todas las posibilidades en principio de ganar porque tenían muchos más hombres, muchos más recursos, también tienen más posibilidades de pagarles, de hacerles más promesas, aunque también hay que decir que cuando termina la guerra lo que van a hacer los británicos es ponerse de acuerdo con los afrikaners y van a construir al cabo de unos años la Unión Sudafricana. Bueno, en esa guerra se produce también un acontecimiento del que no se suele hablar por parte de la historia, los historiadores británicos, o que suelen ocultar, que son los campos de concentración para la población africana, sobre todo la población civil, mujeres, niños, ancianos, en los que mueren miles de ellos. Parece ser que murieron más de 20.000 personas, efectivamente. Fueron los primeros campos de concentración de los que se tiene nota, ¿no? Bueno, como tales, se puede hablar de... se ha dicho también que las famosas reconcentraciones del general Baylor en la guerra de Cuba también son tienen un cierto paralelismo, ¿no? Es mucho más conocido, y en el mundo occidental ha sido mucho más conocido el caso de los campos británicos de concentración en los Boers. Por ejemplo, los alemanes lo utilizaban mucho durante la Segunda Guerra Mundial como propaganda, y es cierto. O sea, los británicos usaron campos de concentración. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la guerra empieza con una invasión por parte de los Boers de las colonias británicas, pero inmediatamente Inglaterra manda tropas de alrededor de 400.000 hombres, invaden las colonias afrikaners, ocupan enseguida, además, en el primer semestre del año 1900, ocupan las dos principales, las capitales de las dos repúblicas, Bloemfontein, capital del Estado Libre de Orange, y Pretoria, capital de la República Sudafricana Transvaal. Ocupan también Johannesburgo, que es la gran ciudad desde el punto de vista económico, como he dicho antes. Y realmente los últimos 2 años de guerra son una guerra de guerrillas por parte de los Boers contra los británicos. Los Boers lo que hacían era, estaban pues en el campo, estaban refugiados en las montañas, daban los golpes cuando podían, y lo que hacen los británicos es sacar a sus familias de sus casas, destruir sus cosechas, destruir sus haciendas, con la finalidad de obligarles a que se rindan. Y a largo plazo, al final, lo terminan consiguiendo. Pero bueno, es un método muy cruel porque la situación en los campos, sobre todo desde el punto de vista sanitario, dejaba muchísimo que desear. Por eso hubo esas pérdidas humanas tan importantes que han dejado tanta huella, además, en los afrikaners durante el siglo XX. ¿Qué población podían tener estas dos repúblicas cuando los británicos los atacan? Pues...
¿Qué población podría? Pues la verdad es que no estoy seguro que podrían tener. Medio millón de habitantes quizá podrían tener entre los dos. No lo sé. No me atrevo tampoco a dar una cifra. No, más que nada es para hacernos una idea de esos 20.000 muertos en campos de concentración, qué porcentaje podría representar en la población general. No creo que fuera más de medio millón, ¿eh? Medio millón, o quizá entre medio millón y 1 millón, no estoy seguro. Yo sé que cuando a mediados del siglo XX la población blanca o quizá un millón. La población blanca en Sudáfrica a mediados del siglo XX era de 3 millones. Pero cuando digo población blanca incluyo la británica, que era casi la mitad. Entonces, pues pudiera que fuera 1 millón de habitantes. Cerca del millón de habitantes. Sí. Bueno, entonces, a pesar de esta victoria británica, a pesar de los campos de concentración, a pesar de las bajas civiles y militares, has mencionado que británicos y afrikaners consiguen llegar a un entendimiento hasta el punto de que en 1910 se constituye el dominio de la Unión Sudafricana. Sí, en 1902... Con afrikaners que habían sido combatientes en esa guerra como representantes del poder británico. Así es. En 1902 los británicos consiguen que los luchadores Boers se rindan, y la mayor concesión que les ofrecen es que pasados unos años les van a ofrecer plenos derechos políticos, y les van a ofrecer participación en el gobierno de la gran colonia que se funde con la absorción de las repúblicas africanas por parte de las colonias británicas. Entonces los africanos terminan aceptando esas condiciones, se rinden, y efectivamente pasados unos años, es verdad que los británicos tenían la idea originariamente de que iba a haber mucha inmigración de británicos a Sudáfrica y que iban a poder controlar, cuando se dieran derechos políticos a los blancos, que iban a poder controlar esa gran colonia resultante de la unión de todo, ¿no? Lo cierto es que no pasó así, y los británicos nunca fueron mayoría en Sudáfrica, Cuando en 1900, y además los políticos africanos, que eran, como perfectamente ha dicho Pedro, antiguos combatientes contra los británicos en la guerra, cuando se funda en 1910, después de unos años de transición, se funda la Unión Sudafricana como dominio. Y hablamos de la Unión de los... La Unión Sudafricana es una especie de nuevo Estado dentro del Imperio Británico, con una independencia casi total, pero permaneciendo dentro del Imperio Británico, con derechos políticos y con representación parlamentaria de los blancos que viven allí, y los blancos son británicos y afrikaners, ¿de acuerdo? Se funda, como digo, en 1910. Y los dos países que funda son Transvaal, ¿no? Y serían 4 provincias dentro de ese dominio, que eran las 2 colonias británicas, El Cabo y Natal, y las 2 repúblicas Boers, que eran Orange y Transvaal. Y las 4 forman... Las 4 provincias forman la Unión Sudafricana. Y todos los jefes de gobierno de ese dominio dentro del Imperio Británico, dado lo bien que se organizaron a la hora de las elecciones, siempre fueron afrikaners. Nunca hubo un jefe de gobierno en Sudáfrica de origen británico. Es decir, surgieron partidos afrikaners. No se reprodujo la división que había partidista que había en la metrópoli entre liberales, conservadores y en esa época un minúsculo partido laborista. No, había un pequeño partido laborista también, ¿También? Pero sí, había un pequeño partido laborista, había un partido que representaba también había partidos que más votados por los británicos, pero los Boers supieron organizarse mejor, y dirigidos por 2 de los generales Boers, o los 2 generales Boers más destacados, sobre todo de los años finales de la guerra, que eran Louis Botha y Jan Christian Smuts, son los que van a controlar durante la primera mitad del siglo XX el gobierno. Van a ser unos Boers que han luchado contra los británicos en la guerra, pero que son decididos partidarios de la cooperación con los británicos. Entonces vamos a ver en la primera mitad del siglo XX a Sudáfrica gobernada dentro de este dominio casi todo el tiempo por los afrikaners más pro-británicos. ¿Este Botha tenía algo que ver con el que luego fue presidente de la República Sudafricana? Botha es un apellido muy común dentro de los afrikaners, y yo creo que no. Creo que no. Con Pete Botha. Creo que no. Entonces, cuidado, Pete Botha y Peter Botha son distintos. Son distintos. Pete Botha, que se ha muerto hace unos meses, era ministro de Exteriores, y Peter Botha era primer ministro. Entonces, los afrikaners en este momento intervienen en política a través de un partido propio o a través de estos partidos copiados de la metrópoli, el conservador, el liberal. Fundan sobre todo un partido que es el que tiene más éxito, que se llama Het Volk, el pueblo, y es el partido que fundan Botha y Smuts, y es el que gana las elecciones de 1910 y va a estar gobernando pues durante todos los años 10, principios de los 20. Luego va a surgir un partido llamado Partido Nacional, que era un partido afrikaner nacionalista.
también dirigido por Barry Herzog, que era también un antiguo general de la guerra Boer, pero este era mucho más nacionalista y mucho menos propicio a la cooperación con los británicos. Oye, la Primera Guerra Mundial, llegamos a 1914, ¿cuál es la postura que toma la Unión Sudafricana? La Unión Sudafricana, gobernada por Luis Botha como primer ministro, a pesar de que sus gobernantes son africanos y ya han estado 15 años antes luchando contra los británicos, se solidarizan con el resto de colonias y dominios del imperio y declaran la guerra a las potencias centrales. Concretamente, el propio Botha, como primer ministro, asume el mando y conquista la colonia alemana de África del Sudoeste, actual Namibia. De ahí viene la vinculación entre Sudáfrica y Namibia. Smuts es el que dirige las tropas contra uno de los oficiales alemanes más famosos de la Primera Guerra Mundial, von Lettow-Vorbeck, que es el que dirigió las fuerzas alemanas coloniales en lo actual Tanzania, en la África Oriental alemana. Pues las tropas aliadas las dirigía Smuts. Y lo que pasa es que si hubo afrikaners o boers muy nacionalistas que se negaron a secundar esta declaración de guerra contra los alemanes, que seguían muy resentidos contra los británicos por haberles quitado la independencia, que recordaban además que la Alemania del Kaiser, había simpatizado con ellos en la guerra de los boers, y hubo una rebelión al principio de la Primera Guerra Mundial que la dirigió el general Christian de Wet. Lo que pasa es que fue poco secundada y fue aplastada por los propios boers pro-británicos. Es en esta época, en la lucha contra von Lettow, cuando Smuts es elevado al grado de mariscal. Yo creo que Smuts es nombrado mariscal más tarde. Yo creo que entonces no era todavía mariscal, aunque políticamente tenía un protagonismo importantísimo ya. Pero es curioso, años antes estaban matando a los británicos y muy poquito después estaban a su favor y en cambio estaban combatiendo a los que les habían ayudado, que eran los alemanes. Sí, exacto. Oye, después de la Primera Guerra Mundial hablamos de la posguerra, ¿no? En 1924 se produce el primer gobierno del Partido Nacional, que como tú bien nos decías, era bastante más radical, para que nos entendamos, que el Partido del Pueblo, ¿no? Exacto, el Partido del Pueblo ya había cambiado también a nombre, me parece, a Partido Sudafricano, pero efectivamente si Smuts y Botha representaban ese sector de los africanos pro-británico, James Barry Munich Herzog, que también había luchado contra los británicos, que de hecho procedía del Estado Libre de Orange. Herzog era un nacionalista africano mucho más acentuado, profesaba un nacionalismo africano mucho más acentuado, y va a ser primer ministro durante 15 años, entre el año 24 y el año 39. En los primeros años, además, dirigiendo el Partido Nacional, no en coalición, porque ahora voy a hablar de la coalición que hizo con Smuts, pero durante los años 20, sobre todo, intensificando muchísimo el nacionalismo afrikaner. Por ejemplo, oficialmente las repúblicas boers tenían como lengua el neerlandés, pero en esta época se configura ya como idioma oficial el Afrikaans, que es una versión un poco peculiar de allí, es un idioma distinto, pero que deriva directamente del neerlandés. Por ejemplo, se crea una bandera del dominio de la Unión Sudafricana que se parece a la Prinsjesvlag, que es la bandera original de los Países Bajos en la época de la rebelión contra España. Y se debilitan un poco los lazos con el Imperio Británico, aunque se sigue dentro del Imperio Británico, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el año 34, en los años siguientes a la Gran Depresión, se decide formar una coalición con Smuts, que estaba en la oposición. Smuts, como digo, era mucho más pro-británico, pero para luchar contra la crisis económica deciden coligarse y fundar el Partido Unido, que es la suma del partido más pro-británico de Smuts y del Partido Nacional. Entonces de ahí surge el Partido Unido, donde están Smuts y Herzog, siguiendo Herzog de jefe de gobierno hasta el año 39. Bueno, empieza a haber leyes discriminatorias bajo el mandato de este Herzog. Bueno, realmente hay que tener en cuenta que la Unión Sudafricana viene no de la independencia de los africanos nativos, viene del colonialismo puro. Entonces, la discriminación viene desde siempre, que ha habido una colonización europea en el siglo XIX, sobre todo que es el siglo donde la discriminación racial es más acentuada, en las colonias del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, lo que pasa es que en la primera mitad del siglo XX, una vez configurada la Unión Sudafricana, ya incluso con el Het-Volk, con Botha y con Smuts, en 1913 tiene lugar la Ley de Tierras Nativas, que va a estar vigente durante todo el siglo XX, hasta finales del siglo XX, que reserva solo el 13% de la tierra a los africanos y el 87% a los blancos. Y luego, como apuntas, en los años 30 con Herzog y con Smuts hay unas leyes donde, mientras por ejemplo se amplía el sufragio de las mujeres, se restringe cada vez más el sufragio, no ya de los nativos que no lo tenían, sino por ejemplo de los coloureds, es decir, de los mulatos, que siempre, eso sí, o por lo menos hasta bien avanzado la apartheid, tuvieron ciertos derechos electorales en la propia provincia del Cabo. Pero sí había una discriminación racial clara.
pasa es que no tan ideologizada como va a haber después, pero la discriminación ya existía, insisto, se viene de la colonización, no se viene de una nación negra moderna independiente, por tanto sí, la discriminación ya existía. Bueno, pues llegamos a la Segunda Guerra Mundial, en la que también participa Smuts. Sí, cuando se declara en septiembre del 39 la Segunda Guerra Mundial, los dominios del Imperio Británico se solidarizan todos, salvo Irlanda precisamente, que se va a mantener neutral, pero se solidarizan todos con Gran Bretaña y declaran también la guerra a Alemania. Pero en Sudáfrica va a ser una cuestión problemática porque aunque Hertzog, que era jefe de gobierno y se había coligado con Smuts, había mantenido Sudáfrica dentro del Imperio Británico, él seguía siendo un firme nacionalista africáner y no le gustaba tener que intervenir en la guerra contra Alemania y con Gran Bretaña. Entonces, en ese partido unido que habían formado junto a Smuts, hubo una votación a ver si se secundaba Gran Bretaña o no, y ganaron los partidarios de Smuts y de declarar la guerra a Alemania. Por eso Hertzog salió del gobierno y fue sustituido por Smuts, que ya había sido jefe de gobierno a finales de los 10 y principios de los 20. Entonces vamos a tener efectivamente durante la Segunda Guerra Mundial y años inmediatamente posteriores a Hans Christian Smuts como primer ministro de Sudáfrica. Bueno, sí, nos quedan 4 minutitos, pero me gustaría que tocáramos el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A lo mejor. Pues sí, yo quería preguntarle a Javier, entonces, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la que no hubo tropas alemanas y de sus aliados, en este caso los italianos, más que en el norte del continente, en Libia, en Egipto y en Túnez, claro, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, digo, pues Sudáfrica viviría en paz, salvo las tropas que enviasen a los escenarios europeos. Bueno, dos cosas. Los sudafricanos, efectivamente, si Smuts había luchado en la Primera Guerra Mundial como general en África Central, África Oriental, ahora, para empezar, no va a dirigir él personalmente las tropas porque es el primer ministro. Va a tener un papel muy importante en la dirección general de la guerra como uno de los grandes aliados políticos de Churchill. Pero los sudafricanos, ¿dónde van a combatir? En la propia Sudáfrica no. En la propia Sudáfrica va a haber un sector nacionalista africano que va a montar una organización llamada Oseba Brandback, que recordando la gran migración de un siglo antes, insisten mucho en el nacionalismo africano y en la neutralidad en contra de participar con Gran Bretaña. Algún primer ministro de la apartheid, de hecho, va a pertenecer a esta organización y va a estar en la cárcel o va a estar internado por defender la neutralidad y la no participación. Pero los sudafricanos, las tropas sudafricanas, van a participar en la Segunda Guerra Mundial en los frentes de batalla y concretamente en el Mediterráneo y más específicamente en el norte de África y en el frente italiano. En el Mediterráneo en general, porque por ejemplo el as más importante de la aviación en la Segunda Guerra Mundial en lo que son los países de la Commonwealth va a ser un sudafricano, que creo que derribó 51 aviones y era sudafricano y luchó en la campaña de Grecia. Oye, Gandhi, bueno, para acabar, sí, una cosa muy curiosa, y es que cuando Irlanda declaró su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, como has mencionado, Churchill reconoció más tarde, una vez acabada la Guerra Mundial, que se planteó la invasión de la isla completa. Sí, pero bueno, tampoco no estaba Gran Bretaña en ese momento para involucrarse en la invasión de Irlanda, pero lo que sí que hizo, hay que decir, es que invadió, por ejemplo, países neutrales, sí, como Islandia. O sea, Islandia se la invadieron. Irak e Irán. Quedan 2 minutos. Aunque luego lo tratemos en un par de semanas, que me gustaría que repitiéramos, nos queda. Gandhi vivió, si no me equivoco, cerca de 20 años en Sudáfrica. Sí, yo creo que vivió entre 1893 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, y el año 14, yo creo, sí. 20-21 años. Estuvo en Natal, que es donde está la ¿Y cómo le marca su vivencia en Sudáfrica? Él se inicia en el activismo allí, en el activismo político, social, en Natal, porque en Natal, que es recordemos, es la provincia costera en el Índico. Contra el colonialismo británico. Bueno, contra el dominio británico, contra la discriminación de las poblaciones asiáticas. Cuando en Sudáfrica se habla de asiáticos es indios, tanto indios hindúes como musulmanes, sobre todo hindúes, que viven asentados en Natal. En Natal había en el siglo XX alrededor, y quedan, alrededor de 500.000 de indios, de sudafricanos de origen indio, y entonces estaban discriminados desde el punto de vista laboral, social, y Gandhi se inició en la lucha allí. ¿Cómo estaban los negros en esta época? Muy rápidamente, aunque luego lo trataremos en el siguiente programa. Bueno, los negros, pues evidentemente tenían. Lo que pasa es que los negros en esta época, hablamos del año en torno a 1900, sí. 1910. En aquella época todavía estaba el país muy poco industrializado, estaba mucho menos urbanizado que lo estaría después.
todavía tiene una organización, en la gran mayoría de ellos, tribal. Muy en tribal. ese sentido, discriminado sí, pero esa discriminación no se notaba tanto en el sentido de que no vivían en formaba ciudades. parte tampoco de la vida política, no tenían ese interés. Eso en ningún caso, aunque surge, en lo que luego se va a llamar el Congreso Nacional Africano, surge en torno al año 1910, los años, en la década de 1910, a imitación precisamente del Congreso Nacional Indio. Vamos a despedirnos aquí, Javier, un placer haberte tenido. Te emplazo a que dentro de un par de semanas continuemos, nos quedamos aquí en torno a la Segunda Guerra Mundial y hablamos de esas discriminaciones que hasta ese momento no habían llegado, quizás porque la población negra no había formado parte de la actividad política, ¿no? Sí, bueno, digamos que no había tanta coexistencia en la vida ordinaria entre uno y otro. Pedro Fernández Barbadillo, un placer, ¿eh? Pues sí, y un placer haber estado con Javier hablando de este país tan desconocido pero tan importante en la historia del siglo XX. Luego os contaré, bueno, yo he estado en Sudáfrica, a mí me encantó Sudáfrica, me impresionó, pero lo dejamos para la próxima semana, para dentro de un par de semanas. Javier López Trincado, un placer haberte tenido aquí. Igualmente, Javier. Y a todos ustedes, volvemos la próxima semana aquí en Cita con la Historia en Radio Ya.